Hay algo que todavía se ve en muchos pueblos que nos recuerda que el ser humano desde tiempos inmemoriales ha estado sujeto al tiempo. Y me refiero a lo que podemos encontrar en fachadas de casas de pueblo, en lugares, en casas antiguas o en fachadas de algunas iglesias, y son los llamados relojes de sol, ¿verdad? Son vestigios del pasado, ¿verdad? Hoy no se construyen relojes de sol. Y es difícil entenderlo, ¿verdad? Tienes que andar sumando, restando horas en relación a la hora en que estamos. Pero los relojes de sol, sería interesante, me da igual es algo que me voy a dedicar a hacer fotos de relojes de sol que llaman la atención, ¿no? Sobre todo hay algunos que tienen inscripciones que son curiosas, ¿no? Junto con el reloj, pues le ponen una inscripción. Algunas están, recuerdo hace tiempo vi una en catalán que decía, esto es como si el reloj de sol te estuviera hablando, y decía algo así, dice, yo sin sol y tú sin fe no valemos nada. Digo, interesante, ¿verdad? Como si el reloj de sol nos estuviera diciendo esto, yo sin sol no soy nada, yo no marco la hora si no hay sol, ¿verdad? Y tú sin fe es imposible agradar a Dios, no valemos nada, ¿verdad? Qué cierto es. Después, estos días que hemos estado de vacaciones, hemos encontrado otro, este estaba en francés, tuvimos que traducirlo. Pero bueno, mi esposa, como es multilingüe, pues lo entendió perfectamente. Y este reloj de sol, la inscripción que ponía, decía algo así, es más tarde de lo que crees. Curioso, ¿verdad? Estamos atados al tiempo, ¿verdad? Todos tenemos relojes, si no los llevamos como antiguamente, los tenemos en el móvil o estamos buscando algo que nos diga qué hora es, ¿verdad? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? En casa tenemos una lamparita que tiene el reloj demasiado pequeño, pues siempre tengo que decir a mi mujer, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Estamos atados al tiempo, ¿qué hora es? ¿Verdad? Tenemos nuestro horario, tenemos nuestra hora de levantarnos y si os fijáis es que somos como un reloj. A tal hora me levanto, a tal hora tengo que salir de casa, si salgo 3 minutos tarde ya voy a llegar justo, y tenemos nuestros horarios, nuestras ir y venir, y tenemos nuestras citas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Estamos sujetos al tiempo, no podemos desligarnos del tiempo. De hecho, desde que lees en el libro de Génesis, cuando Dios creó el cielo y la tierra, y dice, y fue el primer día, ahí estaba. Junto con la creación, el Señor nos dio el tiempo. Y después el Señor siguió creando y fue el segundo día, la tarde y la mañana, y fue el segundo día, y el tercer día, el tiempo. Estamos atados al tiempo, ¿verdad? Necesitamos saber qué hora es. Y es bueno que hagamos caso del reloj, ¿verdad? Es bueno que lleguemos a la hora, que no hagamos esperar a otras personas, ¿verdad? Que cumplamos, que seamos puntuales dentro de lo posible, ¿verdad? Eso es bueno. Pero el ser humano ha estado atado al tiempo. Desde tiempos inmemoriales ha estado atado al tiempo y seguimos atados al tiempo. Y este reloj decía, es más tarde de lo que crees. Imagínate, a veces miras el reloj y nos pasa eso. Que es más, yo pensaba que eran las 10 y son las 11 y ya tendría que estar en tal sitio, ¿verdad? Es más tarde de lo que crees. Es como una llamada de atención que nos llama a prestar atención a la hora que es, ¿verdad? Necesitamos, como digo, un reloj cerca de nosotros, ¿verdad? Necesitamos saber qué hora es y lo consultamos asiduamente. No sé cuántas veces al día miramos el reloj, depende del trabajo que tienes. Hay trabajos, yo recuerdo un trabajo que tuve en una empresa que era un trabajo muy monótono y allá al fondo del taller había un reloj, aquella aguja no se movía. Aquello vas trabajando, mirabas el reloj, son las 12 y seguías trabajando, lo mirabas a las 12 y 1. ¿Qué será posible? Y sigues trabajando, lo miraba a las 12 y 2. Digo, este reloj no se mueve, se ha estropeado, se ha parado, ¿verdad? Depende de qué trabajo tienes, estás ahí deseando que pase el tiempo, ¿no? Que llegue la hora ya de plegar. Pero muchas veces consultamos el reloj a lo largo del día, a no ser que estés de vacaciones. De vacaciones una de las mejores cosas es, ¿hoy qué día es? Y dices, igual, no te preocupes, ¿verdad? Estás de vacaciones, ¿no? O qué hora, es un poco más tarde, un poco más igual, o sea, vives más relajado, ¿no? En cuanto a los horarios, y eso es bueno también.
Pero este reloj de sol que nos dice, es más tarde de lo que crees. A veces pensamos que tenemos mucho tiempo por delante y no nos damos cuenta de que es más tarde de lo que creemos. Esto me hizo pensar en unos versículos que vamos a leer en el libro de la Epístola de Romanos, capítulo 13. Al final del capítulo hay unos versículos que precisamente esta inscripción del reloj trajo a mi mente, ¿no? Y son los versículos del 11 al 14, Romanos 13, del 11 al 14. Y dice así: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es más tarde de lo que crees. Este versículo dice, y esto conociendo el tiempo de que es ya hora de levantarnos del sueño, ¿verdad? Este versículo no solo es una llamada de atención para los creyentes en Roma, sino también para nosotros. En primer lugar nos dice conociendo el tiempo, ¿verdad? Conociendo el tiempo. Hay muchas personas que viven desconociendo el tiempo. Hay muchas personas que viven desconociendo el tiempo, pensando que sus vidas van a ser largas y que tienen mucho tiempo por delante, ¿verdad? Sobre todo la juventud. Yo tengo muchos años por delante. Miras la vida, supongo que mentalmente haces un promedio, 70, 80, 90 años, soy joven, ¿verdad? Miran y realmente desconocen el tiempo. Tú te das cuenta y estamos a un suspiro de la eternidad. Tengas la edad que tengas. Tengas la edad que tengas. El otro día vi aquello en YouTube, en una iglesia tenían un funeral y decía culto de despedida y ponía el nombre de un nombre femenino. Digo, mira, alguna mujer que habrá fallecido, una niña de 5 o 6 años que ha pasado por un proceso de cáncer. Fíjate, ¿no? Qué triste, ¿no? Para los padres. Pero es que eso así es en todos. O sea, no hay edad, que no puedes fijarte, yo llegaré a los tal o a los cual. Estamos tan lejos de la eternidad como un suspiro. En un momento nuestro corazón deja de latir y ya estamos en la eternidad. Entonces, muchas personas viven desconociendo el tiempo, mirando, recordáis un folletito antiguo que decía, soy demasiado joven para buscar a Dios, ¿no? Primero demasiado niño, después demasiado joven, ahora estoy demasiado ocupado, ahora tengo otras preocupaciones, y cuando realmente quiere, ya no puede, demasiado tarde, decía aquel folleto, demasiado tarde para buscar a Dios, ¿verdad? Entonces, es más tarde de lo que creemos. Miramos para adelante y pensamos y hacemos nuestros planes, pero realmente estamos, como digo, a un suspiro de la eternidad. Otros se afanan en esta vida por atesorar bienes materiales. Esto es algo de este mundo. O sea, atesorar, el tener. El que tiene mucho quiere más. Y es como aquello que nunca se sacia, ¿verdad? La avaricia del corazón, por tener, por atesorar, por poseer. Por aquellos que tienen casas, pues tener las casas más grandes. Aquellos que tienen coches, pues comprarse el último modelo. Aquellos que ponen su corazón en las cosas materiales, que son temporales y que son efímeras. Que ninguna de ellas va a pasar a la eternidad, que todo es finito en esta tierra, ¿verdad? Y piensan que un día podrán disfrutarlos en el futuro. Recuerdo una historia que escuché, de hecho salió de las noticias, un hombre que había vivido gran parte de su vida como en semi-esclavitud, trabajando, ahorrando, para así en el día de mañana poder disfrutar, ¿verdad? Y vivir holgadamente, trabajar, y viviendo en una semi-esclavitud. Cuando llegó el día, resulta que el gobierno depreció la moneda
Y dice, todo lo que ha ahorrado no me sirve de nada. Malgastado toda su vida queriendo atesorar, queriendo tener para disfrutar después, pero mientras perdió toda su vida. ¿Sabes? Porque puso su confianza en las cosas que son pasajeras, temporales. Esto nos recuerda a la parábola, ¿verdad?, que Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas capítulo 12 y versículo 15 en adelante. Lucas 12, versículo 15, Jesús dijo una parábola que dice, y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Para este mundo sí, ¿eh? Para este mundo es así. Para este mundo, si tú tienes mucho, vales mucho, ¿verdad? Si tienes un reloj de oro, y si tienes un yate en el puerto, y si tienes un coche último modelo, si tienes una mansión, o sea, sí, o sea, si tienes, vales, si no tienes, ¿verdad? El Señor nos dice la realidad. La realidad es que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Reposa, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Cuánta sabiduría hay en estas palabras de Jesús, ¿verdad? Aquel hombre preocupado, ¿dónde guardaré todo el grano y todo? Edificaré mis graneros mayores y guardaré y diré a mi alma, tranquilo, ya pase lo que pase, yo estoy cubierto, ya tengo suficiente. Necio, le dice Dios, esta noche vienen a pedirte tu alma. No has estado mirando con sabiduría el tiempo. Es más tarde de lo que te crees, ¿verdad? Lo que has provisto, ¿de quién será? Ahí queda, para los que vengan después, que o lo malgastarán de cualquier manera o lo despilfarrán o no, ¿verdad? Pero ya no tendrás poder sobre todas tus posesiones. Y muchas personas viven así, distraídos con las cosas de este mundo, con cosas que, vuelvo a decir, son temporales y corruptibles, y descuidan las cosas que son eternas e incorruptibles. Que esto les pase a los incrédulos hasta cierto punto es comprensible, ¿verdad? Porque no tienen otra cosa. Porque viven sin la luz de la palabra de Dios. Porque viven en el plano terrenal. Ellos más para adelante no saben lo que hay, o no lo quieren saber, o no les importa, ¿verdad? Que le pase a los incrédulos, bueno, están en la rutina, en la rueda de esta vida, ¿verdad? El trabajar, el atesorar, el querer, el amontonar. ¿Sabes? A un hombre que tenía una pensión alta le preguntaba si estaba satisfecho o no, quería más. Si cobraba una pensión que puede ser 4 veces lo que muchos cobran, ¿sabes? Que siempre el corazón de la avaricia, ¿verdad? El querer más. Dice, ¿para qué? Dice, si esta noche vienen a pedir tu alma, lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Para qué? Las cosas temporales son cosas temporales, son efímeras. Y como digo, que esto les pase a los incrédulos, pues es en cierta manera comprensible. Que le pase a los creyentes evidencia falta de sabiduría y madurez espiritual. Porque un creyente sabe que hay algo más importante. Y ese algo más importante es las cosas espirituales y las cosas eternas. No las cosas que son aquí temporales, pasajeras, que hoy tenemos y mañana nos quedamos sin ellas, ¿verdad? El corazón del creyente tiene que estar puesto en las cosas que son eternas, en las cosas que tienen valor eterno. El creyente debe de vivir conociendo el tiempo y darse cuenta de que en este mundo todo lo que hay es pasajero, es temporal. En Lucas, Jesús mismo dijo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro?
Nuestro tesoro tiene que estar en los cielos. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y todo lo demás os será añadido, nos dice el Señor. También en Colosenses dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad ¿qué? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, ¿en dónde? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Cuánta sabiduría hay aquí en la palabra de Dios para los creyentes, verdad? Y hacemos bien si realmente lo cogemos y lo aplicamos a nuestras vidas. La prioridad para el cristiano ha de ser lo eterno. Muchas veces somos diligentes en las cosas de esta tierra y descuidamos las cosas espirituales. No se nos ocurriría llegar tarde al trabajo, pero igual no nos importa mucho si llego tarde a la iglesia, por poner un ejemplo, ¿no? O, bueno, a esto no puedo faltar porque tengo un compromiso, una cita, una entrevista, lo que sea. Pero las cosas espirituales, bueno, es un plano como más relajado, ¿no? Y eso es porque no estamos bien enfocados, no tenemos nuestras lentes bien graduadas. Y estamos un poco confundidos con la corriente de este mundo. Debemos darle importancia a las cosas espirituales porque es lo que tiene valor eterno, son riquezas. Nos habla de una herencia incorruptible, incontaminada y inmarcesible que tenemos en los cielos, que está reservada para nosotros. Nuestro corazón debe de estar allí. Nuestros pies están en la tierra, mientras que Dios quiera, pero nuestro corazón tiene que estar en los cielos. Allí tienen que estar nuestros pensamientos, allí tienen que estar nuestros anhelos, ¿verdad? Sabiendo que Dios dice que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Sabiendo que Dios ha dicho que va a proveer para nuestras necesidades. Mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Mirad los lirios del campo, que no cosen ni hilan, y vuestro Padre Celestial os va a vestir, ¿verdad? Va a daros lo necesario. Este mundo, las personas buscan todas estas cosas, pero dice, pero vuestro Dios sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y Él provee, ¿no? Y qué bueno es poder descansar en el Señor para las cosas materiales y que nuestro corazón pueda estar en aquellas cosas que son eternas. Allí es donde debemos estar, ¿verdad? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Allí es donde está nuestro tesoro, nuestra riqueza, nuestra posesión, todo lo que tenemos en Cristo. Y eso debemos darle el valor que tiene. Dice el versículo 13, que es ya hora de levantarnos del sueño, ¿verdad? En Romanos capítulo 13 estamos. Dice, conociendo el tiempo, en primer lugar, dice que es ya hora de levantarnos del sueño. La monotonía nos trae adormecimiento. Esto es una realidad, ¿verdad? Y así vivimos en ocasiones, medio adormecidos. Vivimos la vida espiritual como en una siesta continua. Estamos como en una siesta continua. Los españoles somos, en Europa, reconocidos por la siesta, ¿verdad? La siesta española, bueno, siesta. Pero espiritualmente que estemos en una siesta continua, medio adormecidos, eso es triste, ¿verdad? Ya es hora, nos dice el Señor, de levantarnos del sueño. Ya está. O sea, date cuenta. Es como que el Señor nos coge y nos zarandea y dice, date cuenta de lo que realmente es importante en la vida. Ya es hora de levantarnos del sueño. Deja de dormitar, ¿verdad? Espiritualmente. Despierta ya, ¿verdad? Levántate ya. No malgastes tu vida, no pierdas el tiempo. Sé consciente de que es más tarde de lo que crees, ¿verdad? Hay un dicho popular que se lee en algunos comercios que dice, seguro que todos lo habéis visto, hoy no se fía, mañana sí, ¿verdad? Todos lo hemos visto. Y tú vas al día siguiente y te dice, hoy no se fía, mañana sí. Total, que no se fía nunca, ¿verdad? Hay algunos cristianos que piensan, mañana serviré al Señor, hoy no. Y mañana, y vuelven a decir lo mismo, mañana servirá al Señor, hoy no. Y mañana, y el hoy, nunca llega. Mañana. Son como sueños que tenemos, ¿verdad? Mañana, yo mañana. No, el Señor nos dice hoy, ¿verdad? La palabra de Dios muchas veces nos dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es hoy. Para servir al Señor tenemos tiempo hoy, porque mañana no sabemos si estamos aquí. El hombre va a su morada eterna, nos dice el libro de Eclesiastés. ¿Verdad? Lo que quieres hacer para el Señor, hazlo hoy. Lo que tengas que hacer, hazlo pronto, porque es más tarde
de lo que crees. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida espiritual? ¿Estamos adormecidos? ¿Estamos en esa siesta, en ese descanso, en ese reposo? ¿Estamos creciendo en nuestra comunión con Dios? ¿Estamos satisfechos de cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? El salmista dijo: estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza, ¿verdad? Es el anhelo del salmista: estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? A veces necesitamos que alguien nos diga: despierta, deja ya de dormir. Y el Señor nos lo dice por medio de su palabra, ¿verdad? Velemos. ¿Cuántos versículos hay en la Biblia, verdad? Velemos. Velad y orad, dice el Señor. Velemos. No durmamos como los demás, sino que velemos, ¿verdad? Deja de dormir espiritualmente. Preocúpate por tu salud espiritual. Haz un chequeo espiritual en tu corazón y ve si estás caminando como Dios quiere que camines. Si lees su palabra, si tienes tiempo de oración, si vives con el gozo del Señor en tu corazón, si el fruto del Espíritu Santo se manifiesta en tu vida, hace un chequeo espiritual. A ver si es que estás somnoliento, ¿verdad? Estás medio adormecido espiritualmente. Y estás pasando los días, e iban pasando los días, y tras los días, los meses, los años, tu vida, nuestra vida, ¿verdad? Con esa somnolencia. Que a este mundo le va muy bien, porque qué mejor que cristianos dormidos, ¿verdad? Que no molestan, no hacen ruido, no incordian, ¿verdad? ¿Qué mejor para este mundo que cristianos dormidos? Estén en sus iglesias, en su iglesia, su casa, y en este mundo ni se entere de que tenemos un Salvador tan grande. El Señor no quiere eso. El Señor le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Anunciando en él salvación y vida eterna. Viviendo una vida que glorifica al Señor en medio de un mundo que vive en oscuridad, en tinieblas, ¿verdad? Despierta ya, nos dice el Señor. En el libro de Hebreos nos dice que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por medio de Cristo. Y muchas veces nos conformamos, como leí en un libro, con vivir en el atrio. ¿Recordáis cómo era el templo, verdad? O cómo era el tabernáculo. Tenían el atrio, el atrio era un patio. Entrabas y había un patio, un terreno, pero luego estaba lo que era el santuario, con el lugar santo y el lugar santísimo. Y el Señor nos invita a que entremos por medio de Cristo al lugar santísimo. Pero nos conformamos con quedarnos en el atrio, en el patio. Yo aquí ya estoy cerca del Señor, no estoy muy lejos, no estoy en el mundo porque estoy dentro del patio del templo, de la iglesia, en el atrio, o sea, pero nos conformamos con eso. Pero el Señor nos dice: acerquémonos pues confiadamente ¿a dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y eso no es en el atrio, eso es dentro, donde está la presencia de Dios. La presencia de Dios no está en el atrio, no está en el patio. La presencia de Dios está en el lugar santísimo, y ahí es donde el Señor nos invita a ir, ¿verdad? También en Hebreos 10, 22, dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos, ¿verdad? Acerquémonos delante del Señor, puesto que tenemos tal sumo sacerdote que traspasó los cielos, que se ha presentado por nosotros habiendo obtenido, dice la Escritura, eterna redención. Acerquémonos. ¿A dónde? Al atrio, ¿no? Allí no está la presencia de Dios, está en el lugar santísimo, y ahí es donde el Señor nos invita a venir. Continúa diciendo el versículo 11: porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cada día que pasa estamos más cerca de nuestra completa redención. El creyente ya puede disfrutar de la certeza de la salvación, pero todavía estamos en el cuerpo y por ende con la vieja naturaleza de pecado. ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta que en tu corazón hay una vieja naturaleza de pecado? ¿Verdad? Que lo que quiere siempre es alejarnos de las cosas de Dios. De ella seremos librados cuando ya no estemos en este cuerpo. Cuando ya no estemos en este cuerpo, estemos en la presencia de Dios, seremos librados de nuestra vieja naturaleza carnal. Pero mientras tanto, ahí está con nosotros, ¿verdad? Nuestra completa redención cada día está más cerca, porque cada día que pasa estamos más cerca del Señor, ¿verdad? Cada día debemos de vivir
con más expectación, porque ya falta poco para estar cara a cara con nuestro Padre Celestial. Así que es cierto que cada vez el Señor está más pronto en venir, ¿verdad? A por su iglesia. Versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. El sistema de este mundo está en la más densa oscuridad espiritual, alejado de Dios, ¿verdad? La noche está avanzada. ¿Y qué dice? Y se acerca el día. Ya no queda mucho tiempo, ¿verdad? En los tiempos de Jesús, los judíos dividían la noche en vigilias, y una noche eran 4 vigilias, cada una de ellas de 3 horas. La noche empezaba a las 6 de la tarde, primera vigilia de las 6 a las 9, la segunda de las 9 a las 12, la tercera de las 12 a las 3 y la cuarta de las 3 a las 6 de la mañana. Esas son las 4 vigilias, ¿verdad? La noche está avanzada. No estamos ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera vigilia. Ya estamos en la 4ª vigilia. Estamos al final de los tiempos, ¿verdad? La noche está avanzada. Muy pronto se verá la luz del alba, y esa luz del alba será cuando Jesús venga por segunda vez a este mundo, ¿verdad? Muy pronto el Señor vendrá de nuevo, ya se acerca el día. Él es la luz del mundo, y en su presencia la oscuridad de la noche pasará. El sistema de este mundo muy pronto pasará a la historia, y el reino glorioso de Jesús traerá la luz del día. Esa es la esperanza del cristiano. Esperamos que la Sion celestial, la nueva Jerusalén, la que desciende de lo alto, ¿verdad? Donde tenemos nuestras riquezas, donde debe de estar nuestro corazón, donde tenemos nuestra herencia preciosa que el Señor tiene para los suyos. Muy pronto el Señor viene, ¿verdad? Estamos ya al final de los tiempos. La noche está avanzada, se acerca el día. Se acerca el día. Puesto que esto es así, ¿cómo debemos de vivir los cristianos? Versículo 12 continúa diciendo: desechemos pues las obras de las tinieblas. Puesto que la noche está avanzada y el Señor está muy pronto en venir, ¿cómo debemos de vivir? Desechando las obras de las tinieblas. Las obras de las tinieblas es todo aquello que es contrario a la santidad de Dios. Hay una lista que tenemos en Gálatas que nos dice: y manifiestas son las obras de las tinieblas. Y fíjate, da hasta vergüenza leerla, ¿verdad? De cosas tan grotescas, ¿verdad? Nos habla del adulterio, nos habla de la fornicación, nos habla de la inmundicia, algo que es inmoral y repugnante, es como basura, ¿verdad? Basura moral. Nos habla de la lascivia, que es un fuerte deseo sexual, pensamientos, miradas o acciones, y cómo está este mundo, ¿verdad? Nos habla de la idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. Podríamos decir no son pecados tan escandalosos, pero fijaros en qué lista están, ¿verdad? Los celos, ¿verdad? Nos habla de las iras, de las contiendas, de las disensiones, de las herejías. Nos hablan de envidias, que no se ven, ahí están, ¿verdad? Lo oculto del corazón, las envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Manifiestas son las obras de la carne, y nos dice: desechemos pues las obras de las tinieblas. Todo esto tiene que estar lejos de un cristiano. Haced morir lo terrenal en vosotros, dice el Señor, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, ¿verdad? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y entonces una y otra vez la palabra de Dios nos dice: todo esto a un lado, todo esto deséchalo de tu vida, todo esto apártalo de tu vida. Desechemos pues las obras de las tinieblas, las obras de la carne, todas estas cosas tan escandalosas, ¿verdad? Que traen tanto daño al corazón, al alma. Leí una noticia, no la he visto completo, muy triste, que decía, hablando acerca de la pornografía, es este que hace documentales, Vite, no sé si os suena, hace documentales, habla de la pornografía, y entonces dice: el 54% de los cristianos consumen pornografía.
Dios mío. 54% de los cristianos. Supongo que son estadísticas quizás de Estados Unidos, no tengo toda la información, pero fíjate, ¿no? Desechemos las obras de las tinieblas. ¿Qué daño causa esto? Sobre todo en los jóvenes principalmente, ¿verdad? ¿Qué daño más grande causa esto en el corazón de los jóvenes cristianos, ¿verdad? Desechemos las obras de las tinieblas. Y no solamente quiero decir los jóvenes, también los adultos, ¿verdad? ¿Cuántas personas habrá enganchadas a estas cosas? Cosas que son grotescas, cosas que atentan contra la santidad de Dios, cosas que debemos de desechar como si fuera porquería. Así como tenemos el cubo de basura en casa, donde tiramos todos los desechos, ahí debemos de echar estas cosas. Las obras de las tinieblas, ¿verdad? Al cubo de la basura, alejarlo de nuestra vida. Pero ahí está, ¿verdad? Satanás poniendo esa cosa, infectando a la iglesia. Cuántos escándalos han habido de pederastia, en club de niños, etcétera, etcétera. Qué triste escuchar eso dentro de las iglesias. Se llaman cristianos, ¿verdad? Qué triste. Para el Señor no hay nada oculto. Para el Señor todo está abierto. Para el Señor todos tendremos que dar cuenta un día. Pero el llamado del Señor es que la noche está avanzada. La noche de este mundo, esta noche espiritual en la que vivimos está avanzada. Se acerca el día, ya viene el Señor a buscar a los suyos. Por tanto, desechemos pues las obras de las tinieblas. Todo esto echémonos al cubo de la basura, ¿verdad? Saquémonos de nuestra vida. Vivamos vidas transparentes delante de Dios, que realmente el fruto del Espíritu sea manifiesto en nuestras vidas. No améis al mundo, dice Primera de Juan, ¿verdad? Ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Todas estas cosas. No, yo no participo de estas cosas, sí, pero es que estas cosas se meten en casa. ¿Te has dado cuenta? Se meten en casa. Pones la televisión, ves una serie, no hay adulterios en esa serie. No hay fornicación, no hay malas palabras, no hay celos, no hay robos, no hay asesinatos. No, yo no participo de eso, lo estás viendo, te estás deleitando, estás pasando tu tiempo viendo esas cosas en lugar de ocuparte de las cosas espirituales. Yo no practico, pero se me mete en casa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. El Señor nos dice y nos llama, sed santos así como yo soy santo, ¿verdad? Todas esas cosas debemos de desecharlas al cubo de la basura. Porque ensucian nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras relaciones con los semejantes. Son cosas grotescas que Dios aborrece y abomina, ¿verdad? Y eso debemos, como dice aquí, desechar las obras de las tinieblas. No deben de formar parte de la vida del cristiano. Todo aquello que no agrada a Dios. No se puede vivir con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. Tristemente, vemos a cristianos viviendo así, ¿verdad? Con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. No se puede vivir así. El cristiano ha sido salvo del poder del pecado. Nos dice en Colosenses, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Esto lo ha hecho el Señor. Nos ha sacado del poder de las tinieblas y nos ha puesto en el reino de su amado Hijo. Y nosotros estamos, ay, aquellos ajos y aquellos puerros que comíamos en Egipto, ¿verdad? De balde. Aquellas cosas del mundo es basura. Y debemos de llamarlo por su nombre. Es basura que contamina, que no debe de estar en nuestras vidas, en nuestras casas. Que debemos desecharlo, las obras de las tinieblas. Versículo 13 dice, andemos como de día, honestamente. Qué contraste, ¿verdad? Así es como debemos de andar. De día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Así, fíjate qué contraste más grande, como el día y la noche, ¿verdad? Como el día y la noche. Andemos como de día. La noche está avanzada, es más tarde de lo que creemos. Así que vivamos honestamente, dice aquí. No en todos estos desórdenes, ¿verdad? Glotonerías. Es curioso, a veces se habla mucho de las borracheras y poco de las glotonerías, pero también es pecado, ¿verdad? Estos excesos. Y luego nos habla de nuevo la pureza sexual, no en lujurias y lascivias, y no en contiendas y envidia. Aunque vivimos en el mundo,
que está en completa oscuridad del espiritual, el Señor nos dice que no somos del mundo, ¿verdad? No somos del mundo. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, ¿verdad? Pues todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Este está en Tesalonicenses. Hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Un escritor lo expresaba así: ¿qué tiene un cristiano que ver con fiestas desenfrenadas, borracheras, orgías sexuales, viles excesos o siquiera con la maledicencia o la envidia? ¿Qué tiene que ver un cristiano con todo esto? Nada. El cristiano esto lo tiene o lo debe tener en el cubo de la basura, ¿verdad? Pablo en 2 de Corintios dice varias preguntas. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? A todo tienes que decir nada, ¿verdad? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Pregunta, pregunta, pregunta. ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta dónde debemos estar? Y debemos analizar nuestros corazones en dónde estamos. ¿Dónde tenemos los dos pies? ¿Uno aquí y uno allá? No, yo soy del Señor, pero estamos permitiendo ciertas cosas en nuestras vidas. Desechemos todo esto, dice el Señor. Andemos como de día honestamente. Versículo 14 dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Fíjate qué buena enseñanza, ¿verdad? Vestíos del Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo me puedo yo vestir del Señor Jesucristo? ¿Cómo te puedes tú vestir del Señor Jesucristo? Quiere decir que el carácter de Cristo se haga evidente en nuestras vidas. Eso es, Cristo es el Maestro, nosotros somos sus discípulos. Y eso quiere decir vivir como Cristo vivió, ¿verdad? Que el carácter de Cristo se haga evidente en nuestras vidas. Hay este corito, ¿verdad? Ser como Cristo, lo cantamos muchas veces, ser como Cristo. Y ese debiera ser, ¿verdad?, nuestro anhelo, ser como Cristo, ¿verdad? El fruto del Espíritu de Gálatas 5 debe de ser cada día más nítido en cada uno de nosotros. Recordáis, ¿verdad? El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso es el carácter de Cristo. Y todo eso es lo que el Señor demanda de sus hijos, de aquellos que han sido rescatados del reino de las tinieblas y ahora están en el reino de su amado Hijo. Por lo tanto, tenemos que vivir como Cristo vivió. Y lo que el Señor quiere hacer de nosotros, ¿qué es? La imagen de Cristo, ¿verdad?, en nosotros. Él quiere formar a su Hijo en nosotros. ¿Recordáis al apóstol Pablo? Todo esto lo tengo por basura, decía, para ganar a Cristo. Él ponía sus ojos en el Señor, no en las cosas, y mira que él tenía para gloriarse, ¿no? Hebreo de hebreos, fariseo, circuncidado al octavo día, del linaje de Benjamín, bueno, en fin, del linaje de Israel, la tribu de Benjamín, todo lo que él tenía, ¿verdad? Todo eso lo tengo por basura, ¿para qué? Para centrarme en Cristo, ¿verdad? Dice: y no proveáis para los deseos de la carne, esos deseos pecaminosos de nuestra vieja naturaleza que nos lleva a pecar en contra de Dios. No proveáis. Alguien lo ilustró como dos perros, ¿no? Tenemos en nuestro corazón dos perros, uno blanco y uno negro, ¿verdad? Y dice: ¿quién gana? Porque ellos luchan entre sí. ¿Quién gana? Dice: aquel que le doy de comer. Claro. Si proveemos para el perro negro, que son las cosas de la carne, va a vencer, ¿verdad? Pero debemos de proveer, ¿verdad?, para aquello que realmente nos lleva y nos acerca al Señor. La noche está avanzada, se acerca el día. Esta es una de las batallas del cristiano, ¿verdad?, la vieja naturaleza. El pecar contra Dios debemos tener claro que nunca satisface el alma. Nunca, nunca. Todo lo contrario. Trae dolor y necesidad de limpieza que solo se halla en Cristo. Eso es lo que trae el pecado en nuestras almas. Dolor y necesidad de limpieza. Si nosotros estamos yéndonos por lugares que no debemos, nuestras almas no son bendecidas. El Señor quiere lo mejor para sus hijos, ¿verdad?
Así que desechemos las obras de las tinieblas, vistámonos del Señor Jesucristo, no proveamos para los deseos de la carne. La noche está avanzada. No distraigamos, no estemos adormecidos espiritualmente. El Señor está por venir muy pronto. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Sirvamos al Señor hoy. No hoy, no mañana, no, hoy. Hoy, cada día, ¿verdad? Entremos al lugar santísimo hoy mismo para tener comunión con nuestro buen Dios y Salvador. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy, ¿verdad? Y aquellos que no tienen al Señor muchas veces van posponiendo, ¿verdad? El buscar al Señor, el arrepentirse de sus pecados. No, ya, tengo tiempo. Pero quizás mañana sea demasiado tarde, ¿verdad? Como dije, estamos a un suspiro de la eternidad y es más tarde lo que creemos. Decía este reloj en un pueblecito de Francia, es más tarde de lo que crees. Que el Señor nos ayude a pensar y a considerar en estas cosas y que nos pueda ayudar en nuestra vida cristiana a tomar decisiones correctas. Lo que Iván y Damaris le dicen a Max, las decisiones, el Señor nos lo dice a todos, las decisiones. ¿Qué decides? ¿Cómo decides vivir? ¿Verdad? ¿Conforme a la palabra de Dios o conforme a esa vieja naturaleza que nos lleva constantemente al pecado y trae dolor? A nosotros, a nuestra familia, a la iglesia, el pecado siempre daña, no se queda ahí escondido, es como un virus que infecta, ¿verdad? Siempre daña ahí donde está. Pues lo dejamos ahí, que el Señor os bendiga.